El padre Fernando Torres, misionero claretiano, natural de Torrelavega, Santander, España, nació en 1956 y fue ordenado sacerdote en 1981. Una vocación de más de 4 décadas al servicio de la Iglesia. Es licenciado en Teología Moral, especialista en temas de administración y finanzas aplicadas a la vida religiosa. Como claretiano, ha tenido responsabilidad en editorial institucional y académica. Ha colaborado en la administración de su provincia y ha sido autor prolífero, escritor de numerosos artículos en la revista Vida Religiosa, orientados a poner la economía al servicio de la misión y la vida comunitaria. Además, hasta el 2022 mantenía un blog llamado La Gran Olvidada, Economía y Vida Religiosa, que por cierto les invitamos a revisar esos artículos que son muy buenos para nuestra formación. Es experto en gestión económica de institutos religiosos reconocidos por su cercanía con la vida religiosa y su capacidad para traducir principios teológicos en herramientas contables y administrativas eficaces. Desde el 2023 viene acompañando a nuestra congregación como asesor en la elaboración del directorio económico, consolidando una cooperación fructífera que ya incluyó una conferencia en Zoom en agosto del mismo año sobre la importancia de contar con un directorio económico. Su enfoque une rigor técnico, discernimiento espiritual y compromiso con la transparencia y la vida fraterna. Bienvenido, Padre Fernando. Hermanas, les invitamos a prestar atención a este tema muy importante. Damos pase a Padre Fernando para que todas podamos escucharlo, que este tema sea para nosotras realmente un tiempo especial para ir mirando aquello que tenemos y aquello que nos falta en realidad ajustar un poquito más y trabajar sobre este tema. ¿Ya puedo? Sí, Padre. Vale. Bueno, pues lo primero, buenas tardes a todas, o buenos días, porque claro, estos son los milagros de la técnica moderna. Luego a veces decimos que este mundo es muy malo, pero nos permite hacer cosas como esta, que sin estas tecnologías sería absolutamente imposible. O sea que las tecnologías dependen mucho de cómo las usemos. A veces las usamos bien y a veces las usamos mal. Vamos a suponer que en esta charla sobre el presupuesto va a ser de la parte de lo que usamos bien, ¿vale? Bueno, podría hacer algún comentario sobre ese currículum, pero vale, está ahí. Han contribuido ustedes muy mucho a que yo me sienta feliz de haber hecho algunas cosas en la vida. Vamos a hablar del presupuesto. Y sí que el presupuesto, incluso en el libro este, se dice de él que es una herramienta, ¿vale? Es muy importante tener en cuenta que como cualquier herramienta puede ser usada bien y usada mal. Cualquier herramienta, ¿eh? O puede ser sencillamente que a veces nos compramos una herramienta muy buena, y luego lo que hacemos es dejarla encima de una mesa y ahí la dejamos abandonada, ¿vale? Las herramientas están para usarlas y para usarlas bien y para usarlas adecuadamente. Yo me he encontrado con congregaciones que me han dicho, bueno, yo he preguntado a veces, ¿no? Bueno, ¿y ustedes hacen presupuesto? Y dice, bueno, sí, pero se hace y ahí se deja. Digo, pues muy bien, porque es como hacer trabajo, pero hacer un trabajo inútil.
donde lo que hacemos es, vale, hay que hacer el presupuesto porque es algo que hay que hacer, pero luego no lo usamos realmente como un instrumento que nos sirva para administrar mejor. Les puedo poner un ejemplo. Cuando yo estaba en otro país, no estaba en España, y estaba en una editorial, yo se suponía que era el que estaba en la administración. Y al cabo de un tiempo me dicen que hacía falta comprar, pues no sé, hacía falta comprar bolígrafos o algo así para las oficinas. Digo, pues muy bien, que se compre. Y al cabo de unos días, cuando ya han llegado los bolígrafos, que se habían comprado en una papelería o en una librería, me vienen con un papel. Me dicen, mire padre, hay que firmar esto. ¿Y qué es lo que hay que firmar? La orden de compra de los bolígrafos. Porque en las normas de la oficina está que cuando se vayan a comprar bolígrafos, alguien tiene que dar la orden. Entonces, ahora la firma usted y así ya la archivamos y todo está perfecto. Y hombre, pero la orden habría que haberla firmado antes de comprar los bolígrafos. Bueno, sí, pero no sé si me explico. O sea, a veces nos proponemos hacer cosas, pero no se usan como se tienen que usar. En aquel caso, es que antes de comprar los bolígrafos, alguien tenía que haber supervisado, pues, los precios de los bolígrafos o dónde se compraban o si hacían falta realmente o si no hacían falta realmente. Pues con los presupuestos puede pasar algo parecido, que terminemos haciendo presupuestos a principio de año, los dejemos arrumbados ahí hasta fin de año y solamente volvemos a tocar ese documento o ese archivo cuando tenemos que hacer los siguientes presupuestos. Bueno, para eso realmente no vale la pena el esfuerzo. Yo creo que es una herramienta y una herramienta buena, muy buena, ¿eh? Para mejorar nuestra administración. Y dichas estas cosas, yo les voy a poner aquí, ahora es cuando tengo que hacer yo eso de compartir pantalla y a la primera suelo suspender, ¿vale? Vamos a ver si sale. Esto debería ser aquí. Ah, no, claro, no. A ver, que primero tengo que empezar compartiendo. Sí, tengo que hacer esto. Ya les he dicho que en este caso a la primera suspendo siempre, porque no sé exactamente dónde tengo que dar yo ahora. A ver si en el Zoom tengo que dar a compartir. Y tengo que dar a la pantalla una presentación de PowerPoint. Compartir. ¿Estamos compartiendo? ¿Se ve? Sí, padre, sí se ve. Vale, perfecto. Bien. Entonces, presupuestos, una herramienta práctica. Y esto es el día de hoy y quiénes son ustedes. Así que con eso podemos seguir para adelante si yo encuentro la forma de que esto salga adelante. A ver cómo se hace. Eso, bien. Quizás antes de entrar en el detalle, y yo voy a intentar hablar de una manera muy concreta sobre lo que son los presupuestos, sí que quiero decir algunas cosas que posiblemente ya lo dije en aquella otra charla que di hace tiempo, pero que me parece que son muy importantes y conviene que las tengamos en cuenta a la hora de administrar, a la hora de acercarnos al directorio económico, a la hora de hacer cualquier cosa de administración. No somos muchos grupos. No somos grupos diversos que tratamos de llevar adelante la misión, una única misión, ¿no? O sea, no. Esto, una congregación en realidad es una familia, un grupo único, que en diversos lugares, en diversas estructuras, hay congregaciones que no tienen provincias, hay congregaciones que sí tienen, todas tenemos diversas comunidades, pero también hay obras, actividades, etcétera. Pero estos grupos no son nunca unos grupos independientes que, bueno, sí, comulgan en que quieren realizar la misma misión, pero cada uno de alguna manera hace las cosas por su cuenta, ¿vale? No, eso no va así. En realidad somos una unidad, ¿vale? Es una unidad articulada. En realidad esto se ha articulado, las congregaciones se han articulado por razón del número, de la expansión geográfica,
nos hemos dividido en provincias. Es más, ahora mismo hay congregaciones que están reduciendo el número de provincias porque su realidad de recursos de miembros está siendo menor. Hay congregaciones, y por ejemplo la mía, que en algunas partes estamos reduciendo provincias, nos estamos uniendo diversas provincias, pero en otras partes del mundo se están creando nuevas provincias, ¿vale? Porque somos siempre una realidad, una unidad, eso sí, articulada, pero una unidad. Somos una única congregación. Y en ningún caso, las partes tienen sentido fuera del todo, ¿vale? Evidentemente yo sé que esto no lo pensamos en ningún caso. No pensamos que mi comunidad es independiente del resto. Ya sabemos que se encuadra en una provincia, etcétera. Pero a veces al tomar las decisiones económicas sí que da la impresión. Yo me he encontrado con algún claretiano que hablando conmigo me dice, bueno, pero si en mi comunidad tenemos los recursos suficientes, ¿por qué vamos a tener que pedir permiso para hacer una determinada obra? Pues lo hacemos y ya está. Independencia, ¿vale? Pues no, somos partes de un todo y ninguno tiene sentido y por lo tanto ninguna decisión puede ser tomada independientemente del todo, del conjunto. Porque precisamente es ese conjunto y ese ser una estructura articulada, organizada, la que hace que haya alguien que esté velando por el bien común, por el bien de todos, por el bien de la congregación. Porque yo, si estoy en una comunidad concreta, en una actividad concreta, que puede ser un colegio, una residencia, cualquier cosa, lo más fácil es que yo me quede mirando y preocupado por lo que está sucediendo ahí, en ese sitio concreto donde estoy. Pero a Dios gracias, esta estructura nuestra permite que haya alguien que, por así decir, desde arriba es capaz de ver el conjunto del bosque y entonces vela por el bien común. A ese claretiano que me dijo aquello de si en mi comunidad tenemos recursos, ¿por qué no vamos a hacer una obra? Habría que decirle, mira, tienes que contar con el gobierno provincial o general, el que sea. ¿Por qué? Porque el gobierno provincial o general es el que ve el conjunto y puede decir, vale, tú tienes esos recursos, pero ahora mismo esa obra es más urgente en este otro sitio, donde igual no tienen recursos, pero da lo mismo, es más urgente. Entonces, esa estructura y la forma de estar en una estructura así jerárquica significa que una función de los gobiernos es siempre velar por el bien común, por el bien de todos. En una comunidad, el gobierno de la comunidad tendrá que velar por el bien de todos los que están en la comunidad. En una provincia, por el bien de todas las comunidades y actividades. Y el gobierno general, efectivamente, es el que ve todo el conjunto. Por eso es muy importante en administración, bueno, en la administración y en todo, lo que pasa es que yo hoy hablo desde este punto de vista, ¿no? El trabajo en equipo, el sentirnos miembros de un equipo único, el saber que más allá de mi parcelita, que es normal que me preocupe porque yo estoy ahí, yo tengo que tener en cuenta el conjunto de la congregación. Y por eso ese sentido de trabajo en equipo. A mí me gusta decir que, por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿no? Donde tienen provincias, las ecónomas provinciales son el equipo de la ecónoma general. Y no puede ser que la ecónoma provincial se preocupe exclusivamente por su provincia. No, no. Tiene que saber que es parte de ese equipo que cuida del bien de la congregación, ¿vale? Sentido de trabajo en equipo fundamental. Y para ello es fundamental el sentido congregacional, evidentemente, el sabernos parte. Yo recuerdo mucho de un compañero mío, estaba yo entonces en una casa, perdón, estaba yo entonces en una comunidad que dependía del gobierno general y aquella comunidad tenía muchos recursos, es verdad.
Y de vez en cuando el gobierno general pasaba por allí y decía, hombre, hacernos una aportación. Y cada vez que sucedía eso, este compañero mío decía, ¿no ves? Ya vienen con el impuesto revolucionario. A ver, no, es lo nuestro, ¿no? Bueno, que esto se da en la dirección contraria, se da también, ¿eh? Se da cuando a veces decimos, no, no, si esto lo paga la comunidad, esto no lo paga la provincia. Bueno, perdone usted, o sea, esto lo pagamos todos, porque la comunidad pertenece a la provincia. ¿Mm? Entonces lo pagamos todos. Es fundamental este sentido congregacional, que no sé si va a salir ahora, pero yo hay una frase que me gusta decir. En las congregaciones llevamos diversas contabilidades por razones prácticas, pero caja no hay más que una. Y eso conviene tenerlo en cuenta. Contabilidad del colegio tal, de la residencia, del asilo, de la comunidad, de la provincia, pero caja no hay más que una, ¿eh? Eso conviene recordar. Todos en el mismo barco, y esta frase sí seguro que ya me la han oído. Todos estamos en el mismo barco. Muy importante recordarlo. Para poder trabajar en equipo, pues es necesario que de alguna manera todos usemos el mismo lenguaje. Y no me estoy refiriendo al mismo idioma, porque evidentemente hay, bueno, aunque me parece que entre las que me están escuchando hay personas o religiosas en Miami, me imagino que ellas sí que hablarán español, ¿eh? Pero bueno, hay muchas congregaciones que tienen diversos idiomas. De hecho, los capítulos generales de los claretianos ahora se hacen en 3 idiomas, y tiene que haber traducción simultánea. Pero por lo menos el mismo lenguaje administrativo, el mismo lenguaje económico. ¿Mm? Lo mismo que en música, la forma de escritura musical hoy en día, que yo sepa, es universal. Da lo mismo el idioma, uno puede hablar ruso, y otro inglés, otro francés, otro italiano, todos utilizamos el mismo lenguaje musical, ¿eh? Y todos por eso precisamente nos entendemos. Haber hecho un directorio económico no se trata de que es que antes no se hicieran bien las cosas, se trata, y creo que en el proceso que ha dicho, ya que nos ha contado la hermana Rosalina, pues está claro que no se trata de decir antes se hacían mal las cosas. No, no, antes se hacían bien y se hacían como se podía en su momento, pero hay momentos en los cuales se ve, oye, esto lo podemos mejorar. Vale, por eso se hace un directorio económico, que es una forma de compartir todos el mismo lenguaje, la misma forma de hacer las cosas, ¿vale? Y por lo tanto entendernos mejor. Eso en la contabilidad, por ejemplo, pues significaría que todos usamos el mismo plan de cuentas. Léase que, no sé, de entrada, pues si decimos todos vamos a usar las cuentas del grupo 6 como gastos y las cuentas del grupo 7 como ingresos, ¿vale? Ya nos vamos entendiendo, porque si no, si luego hacemos más diferencias, al final no nos entendemos, ¿vale? Entonces, usar el mismo plan de cuentas, tener los mismos criterios de definición de las cuentas. Y, por supuesto, en la administración, trabajar con los mismos criterios. A ver, si vamos a hacer amortizaciones, pues vamos a utilizar todos el mismo criterio de amortización, los mismos porcentajes, por ejemplo, ¿eh? Si vamos a decir hay que aprobar presupuestos, pues es que vamos a hacer presupuestos todos en las mismas fechas, los vamos a presentar en una determinada fecha y los vamos a aprobar en las mismas fechas, más o menos. Es que si vamos a hacer una obra extraordinaria, vamos a pedir unos permisos, pues vamos a seguir el mismo protocolo, por así decir, para hacerlo, ¿eh? Trabajar con los mismos criterios, unificar procesos. Entonces, este yo creo que ha sido el objetivo de este directorio económico, ¿m? Unificar criterios y procesos. Vale, trabajar todos, cada uno en su sitio, cada uno con su, incluso con la legislación un poco diferente en los países, ¿eh? Pero siempre tratando de dentro de la congregación hablar el mismo idioma. ¿M? Unificar criterios y procesos.
En el directorio económico de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción se habla de los presupuestos como uno de los instrumentos básicos. No es el único, ¿vale? No es el único. Pero yo creo que es un instrumento muy práctico y muy útil para, ¿cómo diría yo? Para someternos todos un poco a ver y estudiar las cosas de la misma manera. Es como entre tener una agenda y no tenerla. Es como entre programar el curso o no programarlo. Si lo programamos, más o menos sabemos cómo vamos a ir haciendo las cosas. Es verdad que luego pueden surgir problemas y haya cosas que haya que cambiar, pero tenemos una cierta idea de por dónde queremos caminar. Si no hacemos esa programación, pues lo más fácil es que nuestra preocupación sea básicamente la última llamada de teléfono que tenemos. Y entonces vamos a salto de mata. Bien, hoy hay que hacer esto, esto es lo que nos parece más urgente, mañana tenemos otra llamada, entonces vamos a hacer eso otro. Hacer unos presupuestos significa pensar un poco qué es lo que queremos hacer, cómo queremos desarrollar la vida administrativa, la vida económica de nuestra institución. Una vida económica que, por cierto, debemos recordar siempre que es básica. O sea, sin esa vida económica no se puede desarrollar la misión, ¿vale? El otro día yo estuve con una congregación que tienen unos cuantos colegios y lamentablemente los colegios, hay algunos colegios que tienen problemas, bueno, si lo tienen uno, lo tienen todos, que tienen problemas económicos graves. Y había alguna hermana que decía en la reunión, dice, bueno, pero hay que tener en cuenta el proyecto educativo, el proyecto evangelizador, porque esto es muy importante. Claro, no solamente fui yo el que intervine, sino alguna otra persona también intervino en la reunión diciendo, bueno, eso es muy importante. Pero como no haya una base económica y una situación saneada, no hay proyecto evangelizador que valga. No existe, ¿vale? Entonces, es un instrumento básico, es un instrumento práctico y es un instrumento muy útil para todos aprender a caminar con estas andaderas, aprender un poco a programar, en definitiva, lo que va a ser nuestra vida económica. Conviene lo primero recordar lo que dice el manual, bueno, no es el manual, el directorio económico en los números 80-82. Dice ahí, el presupuesto anual es uno de los principales instrumentos en orden a facilitar la buena administración de los recursos de la congregación. Por lo tanto, es fundamental poner atención en su elaboración, aprobación y cumplimiento. Y los tres términos tienen su importancia y tienen su peso. Elaboración, aprobación y cumplimiento. ¿Vale? Es todo un proceso. El gobierno general, provincial, las comunidades, las obras, todos, dice el número 81, deben elaborar sus presupuestos anuales. Esto no es una cosa para que la haga el colegio aquel o la residencia. No, todos tienen que hacer sus presupuestos anuales. Hace muchos años en mi provincia había una casa, una comunidad que tenía muchísimos recursos. No es la misma que he dicho antes, era otra. Tenía muchísimos recursos porque tenía una actividad que daba mucho. Y en aquella época, y yo creo que era un error, el, el ecónomo provincial, el gobierno provincial, a las demás casas nos urgía mucho hacer presupuestos. Pero a aquella casa no le urgía para nada. Daba lo mismo, que hiciese que no hiciese. Total, tenía mucho, aportaba mucho, ¿vale? Pues no, todos deben elaborar sus presupuestos. Y todos los presupuestos deben ser aprobados por el gobierno superior de cada nivel. Lógicamente, el presupuesto de las comunidades o de las obras, en primer lugar, debe ser aprobado por la misma comunidad y por
por el equipo directivo de la obra, del colegio, la residencia o lo que sea, pero en un segundo momento tiene que ser aprobado por el gobierno provincial, como es lógico. Si hay una comunidad que depende directamente del gobierno general, será el gobierno general el que lo aprueba. En esta escalada de nivel ciertamente hay un pequeño fallo, un pequeño salto, ¿no? Y es que, vale, el gobierno general aprueba o revisa, supervisa los presupuestos de los gobiernos provinciales. Pero ¿quién aprueba el presupuesto del gobierno general? El gobierno general, vamos a decir que se aprueba a sí mismo. Hombre, acaban de decir ustedes que han puesto ahí, han nombrado un equipo, un consejo económico, ¿no? Yo creo que sería bueno que ese presupuesto del gobierno general también, junto con nosotros, pasase por ese consejo económico asesor y desde ahí también fuese valorado, ¿no? Pero ahí está el asunto, ¿no? Presupuesto, un instrumento, hay que poner atención en la elaboración, aprobación y cumplimiento. Todos deben elaborar sus presupuestos y una vez aprobados se convierten en norma, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, y todos, al final, la aprobación definitiva es por el gobierno superior. No vayan a hacer como en aquel colegio donde la directora del colegio pensó, junto con su equipo directivo, que había que hacer una obra, entonces tenía que hacer un presupuesto para presentárselo al gobierno provincial, lo hizo, se lo presentó. El gobierno provincial, cuando lo estuvo estudiando, dijo que mejor que no se hiciese la obra, y entonces la directora del colegio dijo, anda, pero si ya hemos tirado la pared, ¿vale? O sea, hay que esperar, ¿no? Hay que esperar. Pues tienen que ser aprobados. Al final, la aprobación definitiva viene del gobierno superior. Hablar poco más en cuestiones muy prácticas sobre los presupuestos, yo quisiera explicar un poco dos cuestiones que son como referentes a la vida religiosa y que nos ponen en contexto también el tema de los presupuestos. La primera. Es un poco lo que he dicho antes, no somos diversos grupos que cada uno va a su aire, ¿no? Esto en el campo de la misión lo tenemos muy claro cuando vamos haciendo capítulos y en el capítulo es un momento de reflexión para una congregación. Bueno, ustedes tienen capítulo de asuntos y de lecciones, pero un capítulo de asuntos es un momento de reflexión donde hoy pensamos todos juntos a ver cómo tenemos que seguir caminando en los próximos años. O sea, cómo hacer vida, hacer realidad lo que es la misión de la congregación en los siguientes años. Y ahí ese es un momento de discernimiento, que posiblemente es un discernimiento que viene ya, que a veces, en muchas ocasiones, se han propuesto ya temas a las comunidades para que hablen, para que dialoguen, para que hagan sus aportaciones, ¿eh? O sea que una congregación es una unidad de discernimiento. Todos buscamos hacer realidad en nuestra vida un único carisma y misión. Y eso lo hacemos inevitablemente en diálogo, donde todos de una manera o de otra aportamos, ¿no? Un diálogo, por lo tanto, que es inevitablemente horizontal, tiene que ser horizontal, donde todos podemos, al final hemos hecho unos votos perpetuos, hemos entregado aquí nuestra vida, ¿eh? Hemos entregado aquí nuestra vida bueno, pues, alguna palabra tendremos que decir, ¿no? Ciertamente cada uno en su nivel. No será lo mismo la palabra de, pues no sé, de la novicia, por así decir, que la palabra del que ya lleva 20 o 25 o 30 años trabajando y haciendo muchísimas cosas, ¿vale? Sencillamente porque tiene más experiencia. Entonces, una congregación es una unidad de discernimiento. Pero además, no somos una realidad asamblearia, no, además somos una comunidad organizada. Tenemos unos gobiernos. ¿Mm? Y de alguna manera delegamos en esos gobiernos la dirección de la congregación
y la toma de muchas decisiones lo delegamos en esos gobiernos. ¿Eh? Ese momento de gobierno son los capítulos, claro, evidentemente. Pero están los gobiernos generales, los gobiernos provinciales, los gobiernos locales. Entonces, unidad de discernimiento, pero comunidad organizada. Esto significa que debe haber siempre un diálogo, discernimiento horizontal y vertical. Al final, nosotros en comunidad nos podemos sentar horizontalmente, dialogar, queremos hacer esto, etcétera, etcétera, pero nosotros eso lo tenemos que dialogar también con el nivel superior. Si estamos en comunidad y hemos hecho un programa de vida comunitario, lo lógico es que eso lo dialoguemos. Al final, la última aprobación vendrá de un gobierno provincial. Y lo mismo se dice del nivel del gobierno provincial al gobierno general. Luego, entonces, nuestros diálogos se mueven en esas dos líneas, necesariamente. Todos podemos aportar, pero también es verdad que tenemos momentos donde delegamos. Incluso en los capítulos, delegamos. Porque a los capítulos no va la congregación entera. Bueno, no sé ustedes, yo me imagino que no, porque sería muy complicado. A los capítulos van delegados y en ellos delegamos lo que puede ser, les hacemos nuestras aportaciones, pero delegamos y confiamos en su capacidad de discernimiento, en su capacidad de tomar decisiones. Aplicado esto a la administración, pues significa lo que se dice en el número 63 del Directorio Económico. Las decisiones en materia administrativa se rigen por los criterios de la congregación. ¿Quién fija esos criterios? Lógicamente los van a fijar un capítulo, esos criterios los fija un gobierno. Y están siempre subordinadas esas decisiones a gobierno del nivel superior. Si en la comunidad pensamos en mi comunidad, donde yo también soy el administrador, pues en mi comunidad decidimos que, no sé, pues que hay que cambiar las ventanas porque aquí en donde yo vivo hace muchísimo viento, ¿no? Y que hay que cambiar las ventanas porque las ventanas están muy mal y hay más aire dentro que fuera, pues vale, nosotros lo vamos a poner en el presupuesto, pero eso tendrá que ser aprobado, independientemente de que tengamos o no tengamos recursos. Tendrá que ser aprobado por el gobierno de nivel superior, es decir, en mi caso, por el gobierno provincial. ¿Mm? Entonces, tiene que haber siempre en los mismos presupuestos y en cualquier decisión administrativa, de alguna manera, ese diálogo horizontal y también el diálogo vertical. Por eso, cada nivel de gobierno deberá contar con la aprobación del nivel superior. ¿Eh? ¿Cómo se hace esa aprobación? Pues miren, precisamente estamos hablando de los presupuestos. Cuando el presupuesto se aprueba, es que se aprueban una serie de gastos, lógicamente. Cuando lo aprueba la comunidad, es que entiende que es lógico esos ingresos y esos gastos que se van a tener. Cuando lo aprueba el gobierno provincial, lo mismo. ¿El gobierno provincial también hace un presupuesto? Pues lógicamente ese presupuesto tiene que ser aprobado también por el gobierno general. Y ahí en ese presupuesto generalmente se incluyen todos los gastos, ingresos de tipo ordinario. También puede haber presupuestos extraordinarios. También, por ejemplo, esto que he dicho yo de las ventanas, lógicamente es un gasto extraordinario. O sea, no todos los años tenemos que cambiar las ventanas de la casa. Adiós, gracias. ¿Eh? Cuando las ponemos nos duran unos cuantos años. Bueno, pero lo lógico es que si yo digo que hay que cambiarlas, yo entre en diálogo primero con mi gente, con la gente de mi comunidad, podremos estar más o menos de acuerdo y luego presentar eso al gobierno provincial dentro del presupuesto anual o fuera del presupuesto anual, pero habrá que presentarlo para que el gobierno provincial lo apruebe y vamos a ver cómo se financia. ¿Mm? Entonces, esto era el primer punto que sí que quería poner y que para los presupuestos obviamente es importante, porque no basta con que los presupuestos estén aprobados a nivel comunitario o a nivel de actividad. Ya está, ya lo hemos aprobado, ya está, no, no, no. Hace falta siempre realizar también este otro diálogo
en plan vertical, subir hacia arriba con el diálogo, porque los de arriba, precisamente, como decía antes, tienen la perspectiva del conjunto, del bien común y de lo que pueden ser verdaderamente urgencias. A mí me puede parecer, a mí, a mi comunidad, nos puede parecer que el cambio de las ventanas es algo muy urgente, pero igual, visto desde el gobierno provincial, me van a decir, mira, tú puedes esperar en esta otra comunidad o en este otro colegio, hay algo que es muchísimo más urgente. Y yo me fío de su valoración. ¿Eh? Para eso los hemos elegido, para que tomen decisiones. Igual se pueden equivocar, también, por supuesto, pero en principio confiamos en que sus decisiones son las correctas. Y si no, luego habrá un capítulo donde se podrán revisar esas decisiones. Y eso que a nosotros los religiosos, en principio, lo de la evaluar o analizar el pasado no nos gusta demasiado. Pero bueno, nos debería gustar un poquito más. Y luego lo segundo que yo quería resaltar es, en los últimos documentos que aprobó la Santa Sede hace ya unos cuantos años de la Congregación de Religiosos, ¿vale? Sobre el tema de la economía de los institutos religiosos, hay un acento muy fuerte en la necesidad de ver nuestras obras no solamente a corto plazo, sino a medio y largo plazo. ¿Eh? De asegurar la viabilidad y sostenibilidad de obras y actividades apostólicas a medio y largo plazo. A ver, los presupuestos es algo que nos va a llevar a poner la mirada en un año. Eso en economía se llama corto plazo, ¿vale? Un año. Bueno, pues la Santa Sede, además de decirnos que hay que mirar al año, nos dice, levantar la mirada un poquito más al horizonte y aseguraros de que vuestras obras, vuestras comunidades, vuestras actividades son viables a medio y largo plazo. 5, 10, 15, 20, 30 años. Hombre, yo creo que hay una razón básica, es cuando la Iglesia nos aprueba como congregación, nos aprueba para durar en el tiempo, porque entiende que la misión propia de la congregación, el carisma propio de la congregación, es un carisma válido para la Iglesia, pero no para un año. Un carisma válido para la Iglesia para durar en el tiempo. Luego, entonces nosotros, que queremos que ese carisma dure, permanezca en el tiempo, siga siendo un servicio a la evangelización, nos deberíamos de estar asegurando de que los medios básicos para que ese carisma siga presente estén también ahí, y estén también ahí a medio y largo plazo. Cuando digo medio y largo plazo, ya digo eso, 5, 10, 15, 20 años, más años, si hace falta, ¿vale? Entonces, esta es una perspectiva muy importante. Una invitación a no quedarnos en el corto plazo, porque es que los presupuestos tienen un poquito ese peligro, ¿eh? Si no vienen acompañados de algo, tienen ese peligro de mirar solamente en un año. Bueno, este año nos hemos gastado tanto, el año es evidente nos podemos gastar otro tanto, podemos hacer otra cosa. No, no. Levanta la mirada, mira en perspectiva. Un horizonte temporal mucho más largo de un año. También es un reconocimiento de que la realidad económica de una obra condiciona claramente el desarrollo de la obra. Bueno, quien dice la obra, dice la congregación misma. La congregación necesita de medios económicos. Sin esa realidad económica no vamos a ningún sitio. En el Directorio Económico, número 95, se dice que las provincias deben elaborar un plan de sostenibilidad de las obras apostólicas a mediano y largo plazo. Más claro, el agua. Un plan de sostenibilidad. Vamos a pensar qué le va a hacer falta a esta residencia, o a este centro de ancianos, o yo qué sé, lo que sea. ¿Qué le va a hacer falta para que dentro de 15, 20, 30 años siga funcionando? Hombre, pues es que vamos a tener que
y perdonen que siga con el mismo ejemplo, vamos a tener que cambiar las ventanas. Vale. ¿Y cuándo se prevé que se van a tener que cambiar las ventanas? Hombre, pues dentro de 5 años. Vale. ¿Con qué recursos vamos a contar? ¿De qué recursos nos vamos a servir para cambiar las ventanas, para pintar, para contratar a las personas que nos haga falta, para incrementar la biblioteca, ¿Me explico? Las provincias deben elaborar ese plan de sostenibilidad. La primera parte del plan o la primera elaboración del plan tendrá que pertenecer a las mismas obras, claro. Son los que están ahí los que lo tienen que elaborar. Pero al final es la provincia la que tiene que ver el conjunto y ver cómo eso se hace. Incluso yo diría, hasta la misma provincia debería elaborar ese plan de sostenibilidad de ella y de sus obras, ¿no? Incluso ustedes han hecho hasta un documento especial, ¿no? Ese lineamiento para la sostenibilidad de obras, lo que indica la importancia que ustedes mismas dan. Es decir, los presupuestos nos van a invitar a echar una mirada al un año, pero ustedes mismas al hacer eso tienen que tener la mirada a más largo plazo, ¿no? No solamente a un año, sino a unos cuantos años vista. Y enmarcar ese presupuesto en ese proyecto, en ese plan de sostenibilidad, ¿no? De alguna manera, los presupuestos deberían ser esas aplicaciones anuales de ese plan de sostenibilidad. Claro. ¿Mm? Como ven entonces, las dos cosas que he querido decir, que es como un poco el marco y que nos es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Por una parte, hay un discernimiento congregacional que tiene que haber en el tema de los presupuestos y por eso no es una cosa que mi comunidad haga y ya vamos adelante, no, lo vamos a dialogar con los niveles superiores y por otra parte, recordar esto. El presupuesto nos lleva a mirar a un año, pero nosotros, mientras que lo hacemos, tenemos que tener la vista también más a lo lejos, ¿vale? Un presupuesto anual debe incluir, pues miren, debe incluir, en principio, un informe detallado de cómo se realizó el presupuesto del año anterior, ¿vale? Esa sería como la primera columna. Si vemos un presupuesto, y ahora mismo lo vamos a ver, la primera columna sería las cuentas, los diversos capítulos de gastos y de ingresos. Lo siguiente sería el presupuesto que hicimos el año pasado y lo siguiente sería ver lo realizado. Claro, eso es lo que nos permite comparar bien, ¿no? Mira, en viajes, en mi comunidad, hicimos un presupuesto de 3.000 euros. Mira, la realidad es que hemos gastado 3.500. ¿Por qué? Hombre, mira, pues porque hemos tenido que hacer más viajes, porque nos han llamado a hacer diversos servicios de charlas, de conferencias, de ejercicios espirituales, etcétera. Ah, vale, perfecto. Se explica. No, no, es que hemos gastado más 3.500 porque la gasolina ha subido muchísimo, ¿vale? Pero tenemos que poder darnos cuenta de si hicimos bien el presupuesto, comparando lo que presupuestamos con el realizado. Y por supuesto, una estimación detallada de ingresos y gastos ordinarios para el año siguiente. Mira, presupuestamos en viajes que íbamos a hacer 3.000. La realidad es que hemos hecho 4.000 y que pensamos que nos van a seguir llamando. Vamos a tener que seguir haciendo viajes. Oyes, no vamos a presupuestar 2.000. Sería ridículo. Vamos a presupuestar otra vez 4.000. ¿Me explico? Lo que presupuestamos, la realidad, nos orienta básicamente para lo que vamos a presupuestar para el año siguiente. Yo creo que un presupuesto anual debería de incluir también este último apartado, un informe de tesorería y liquidez. ¿Qué tenemos? ¿Con qué empezamos el año? Hombre, lo que tenemos es
lo que tenemos en caja, lo que tenemos en la cuenta o cuentas bancarias, lo que nos deben, porque igual hay alguien que nos debe dinero a 31 de enero, y lo que debemos, porque igual a 31 de enero debemos un dinero. Si ustedes suman lo que tienen en caja, más lo que tienen en bancos, más lo que les deben, menos lo que deben ustedes, ese es el dinero del que disponen. ¿Vale? Eso es un informe también muy interesante a que esté presente en los presupuestos. Y por supuesto, unas notas que expliquen, porque a veces hacemos presupuestos o presentamos cuentas y presentamos las cuentas, los números, las cifras desnudas. Y evidentemente las cifras desnudas a veces no dicen nada. Hay que explicar. En mi comunidad presupuestamos que íbamos a gastar en farmacia 1.000 euros. Hemos gastado 2.000. Presupuestamos 2.000. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, es que han destinado a una persona que estaba muy enferma o uno de los miembros de la comunidad se ha puesto muy enfermo. Y hemos tenido que hacer los gastos. Perfecto. Se explica. ¿Vale? Claro, lo que no podemos hacer es, si presupuestamos 2.000 y hemos llegado a gastar 2.000, pero tenemos que seguir comprando medicamentos, decir, bueno, pero esto que gastamos en medicamentos lo vamos a anotar en la cuenta de alimentación, que ahí no nos hemos pasado. ¿Vale? No, no. Lo anotamos en la cuenta donde hay que anotarlo y luego explicamos el por qué. Esto es importante, pues yo lo he visto hacer en comunidades, ¿vale? Entonces, ya el cumplir el presupuesto se convierte en un cumplimiento. Eso que decimos del cumplo y miento al mismo tiempo. Y no, eso no puede ser. Las cuentas tienen que ser las cuentas reales. Y lo normal, lo habitual, es que el presupuesto se prepare para un año y un año natural. Pero esto depende mucho y puede cambiar sin ningún problema. Puede ser que en una provincia de ustedes digan, pues a nosotros nos viene mejor hacer el presupuesto de, del 31 de marzo, no, perdón, del 1 de abril al 31 de marzo. Pues vale, pues si les viene mejor, hombre, yo creo que sería bueno hacerlo en una unidad, por lo menos en una provincia, ¿no? Pero miren, aquí en España nosotros, los claretianos, les hablo de mi congregación, ¿no? Los hacemos siempre así por años naturales. Y yo, durante años, y sigo teniendo esa opinión, creo que había que haber cambiado a lo que es el curso. Diríamos que en España el curso termina el 31 de julio y el nuevo curso empieza el 1 de agosto. Pues yo haría los presupuestos del 1 de agosto al 31 de julio. Para los colegios sería muchísimo mejor, porque así ven el desarrollo de un curso colegial, de un curso académico íntegro. Pero es que para las comunidades también, porque luego los destinos los tenemos en verano. Y sería mucho mejor hacer los presupuestos así, porque a veces los destinos cambian totalmente la contabilidad o la administración de una comunidad. Porque lo que a veces están unos miembros de la comunidad que, por ejemplo, pues tienen muchos ingresos y eso los destinan a otra parte y vienen otras personas que no tienen esos ingresos, porque no pueden hacerlo por las razones que sean. Entonces, al final dices, bueno, llegamos al 31 de diciembre, los presupuestos no se han cumplido en absoluto, no tiene mucho sentido. Es decir, lo habitual puede ser hacerlo por año natural, pero también se puede hacer por otros tiempos. Siempre que sea un año completo, claro. ¿Mm? Pero eso digo yo que se debería de ver a nivel, sobre todo, provincial. ¿Mm? Algunas ideas a tener en cuenta, pero antes de ver estas ideas a tener en cuenta, voy a dejar de compartir esto, si es que luego yo saber cómo se deja de compartir. Bien, lo he conseguido. Y vamos a compartir otra cosa, si es que yo lo logro. A ver.
ahora les voy a compartir. Compartir. Miren, como lo que estoy hablando, yo creo, a ver, mostrar solo pestañas. Vale. Como lo que estoy hablando, al final uno puede decir, pues esto ¿lo están viendo? No, todavía no. Ahora sí, ¿verdad? Vale. Sí, ahora sí ya se está compartiendo. Bien, pues como yo lo que estoy hablando es, uno puede decir, pues eso es teoría. ¿Y eso en la práctica qué significa? Miren, Padre, pues por en la favor, práctica yo les pongo aquí un modelo hecho en Excel de lo Padre, que por favor, podrían ¿le ser. podría dar un poquito más de zoom para poder observar más? Ampliarle un poquito. Ahí, ¿Estamos ahí? gracias. Sí, sí, perfecto. Bueno, igual hasta se puede un poquito más. Vale. Como ven, este sería ya incluso con su nombre. Dominicas de la Inmaculada Concepción, provincia de... Yo he puesto la comunidad de Chiclayo. Miren, porque por casualidades de la vida, el día que eligieron al Santo Padre, yo estaba en una comunidad de ustedes, que me parece que es la única vez que he estado yo en una comunidad de ustedes. Y, y bueno, allá se vivieron momentos, no sé yo si decir de alegría, pero vamos, era una cosa un poco salida. Yo un poquito me quedé escandalizado, hermanas, escandalizado. Pero bueno, la hermana Rosalina y yo continuamos a pesar de todo nuestro diálogo, ¿vale? Miren, esto por ejemplo sería el presupuesto de una comunidad. Comunidad de Chiclayo, es el presupuesto para el año 2026. En la comunidad hay 15 hermanas, 15, o yo qué sé, pero igual no hay 15, sino que hay 8. Bueno, pues ponemos ahí 8 y ya está, ¿no? Luego, tienes toda esta primera parte que es una parte de resumen, ¿vale? Ven ahí los ingresos, están resumidos. Pero en todas estas partes, este está protegido. Ah, no, pues mira, no está protegido. Bueno, pues habría que protegerlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí es donde se rellena. En todas estas celdas que están en verde, no sé en qué color lo verán ustedes, ahí es donde se rellena. Por ejemplo, honorarios, clases. Bueno, pues nosotros pensamos en el presupuesto de 2025 que íbamos a tener 2.500 euros. En realidad hemos hecho 2.754. Pues miren, vamos a presupuestar, dado que seguimos las mismas hermanas ahí, 2.800. Ven que las sumas se van haciendo automáticamente y que esto ya se ha reflejado aquí en los ingresos, ¿vale? Pero evidentemente esto sobre todo nos permite comparar, nos permite ver, presupuestamos tanto, en el realizado hemos hecho esto, ¿por qué? ¿Por qué nos hemos desviado? Esta es una desviación relativamente pequeña, pero imagínense que en esto de las capellanías habíamos presupuestado 3.000 euros. Bueno, ustedes no tienen capellanías, este es el plan de cuentas de los padres claretianos, ni celebran misas, ¿eh? Y eso que su santo padre ha dicho que por el momento. ¿Mm? Eh, pero imagínense que aquí se nos queda el realizado en 1.200. Bueno, ahí ya nos podemos hacer una pregunta. ¿Por qué? Ah, es que había una capellanía y la hemos dejado. Bueno, eso es de esas notas explicativas que yo decía antes. Habrá que explicarlo. Y entonces vamos a presupuestar también 1.200 nada más, ¿no? Mire, yo el otro día estuve en una reunión de otra congregación donde se trataba de aprobar los presupuestos de los colegios. Y para mi sorpresa, faltaba, en lo que nos iban poniendo por delante, faltaba la columna del medio, la columna del realizado. Comparábamos presupuesto con presupuesto. Ahí yo era la primera vez que me habían invitado a estar en esa reunión y lo dije, mira, comparar presupuesto con presupuesto es como comparar la carta a los Reyes Magos de un año con la carta a los Reyes Magos de otro. A mí me hace falta ver el realizado, porque yo pudo ser que yo dijese que iba a ingresar aquí en trabajos técnicos, derechos de autor, 100.000 euros
Y claro, me habían salido las cuentas muy bien en el presupuesto. Uy, me ha salido 1 millón, me he pasado. Me habían salido muy bien las cuentas en el presupuesto, pero es que luego en el realizado igual no había ingresado más que 5.000. Entonces, para ver, para poder analizar, para poder pensar, me hace falta ver el realizado. Y quien dice esto, dice, fíjense Tiene que como proyecto esta, el la hoja le está hecha con operaciones interiores, etcétera, todo eso está saliendo aquí arriba, ¿no? Por supuesto, porque esta página es página de resumen. Y lo mismo con respecto a los gastos. Presupuestamos, realizamos nuevo presupuesto. Esto nos permite comparar, ver y analizar. Y evidentemente cuando hay desviaciones grandes, tanto en el realizado con respecto al presupuesto anterior, como en el nuevo presupuesto, lo lógico sería que lo explicásemos. Y aquí abajo tienen ustedes una parte que son observaciones y aclaraciones, donde se pueden ir poniendo las notas correspondientes para explicar. Como decía antes, mira, pusimos en farmacia que íbamos a gastar 1.000. La realidad es que nos hemos gastado 2.500 y vamos a tener que presupuestar 2.500 porque hay una persona en la comunidad o varias personas en la comunidad que ahora están enfermas y necesitan hacer ese gasto. Pero esto conviene explicarlo. Bueno, igual no es que haya más personas enfermas, igual es que sencillamente el precio de los medicamentos ha subido muchísimo. Bueno, vamos a explicarlo, ¿eh? Por eso están ahí siempre esa posibilidad de hacer notas que pueden ser esas o pueden ser muchísimas más, evidentemente. Y aquí sí que hay esta última parte. Bueno, como ven aquí eh, hay unos gastos extraordinarios, ¿no? Esto es en el caso de las comunidades, unos gastos extraordinarios, porque no podemos mezclar, si en la comunidad nos hace falta comprar un coche que va a durar 10 o 12 años, ¿eh? Pues no lo podemos mezclar con el gasto de alimentación. El gasto de alimentación es el gasto que vamos a tener en el año. Ese coche nos va a durar mucho más. Eso es un gasto en inmovilizado, es un gasto extraordinario. Pero conviene también que lo planteemos. Mira, nosotros habíamos pensado pintar el primer piso. En realidad lo hemos pintado y nos ha costado 10.257 euros. Para el año siguiente ya no pensamos pintar nada. ¿Vale? Pero luego yo les quería señalar esta última parte de tesorería, remanente, préstamos, deudas. Como ven, hay dos columnas. ¿Con cuánto empezamos el año pasado? Recuerden que aquí estamos preparando el presupuesto del 26, pero estamos de alguna manera haciendo la rendición de cuentas, que es una parte que también la tienen ustedes en su directorio, la rendición de cuentas del año 2025. ¿Con cuánto dinero empezamos? ¿Cuánto teníamos en caja al 1 de enero? ¿Cuánto teníamos en esta cuenta corriente y en la otra? Yo pongo ahí adelantos a miembros de la comunidad porque igual ustedes también lo tienen así. Dineros, son cobros. En principio, el dinero que yo le doy a un miembro de la comunidad, como luego me va a dar cuentas, entonces se transformará en gastos. Pero hoy por hoy es un dinero que él me debe a mí, ¿vale? Y así figura como cobros pendientes. Pero también puede ser que tenga pagos pendientes. Igual la empresa pues no sé, vamos a suponer la empresa que nos hace en esta casa, que es muy grande y donde tenemos casa asistencial, tenemos una empresa que lleva todo el tema de la atención a los ancianos, pues igual me ha mandado las facturas a 31 de diciembre del 24, pero yo no las voy a pagar hasta el 15 de enero del 25. Eso es una deuda que tengo y habría que ponerlo en este punto aquí.
Porque, como es obvio, porque esto es de cuando éramos muy pequeñines, el dinero que tienes, más lo que te deben, menos lo que debes, es el dinero que puedes usar. Ese es el dinero realmente tuyo. ¿Vale? Y con ese dinero es con lo que empiezas el año. Con lo que empezaste el 25. Y aquí tienes el dinero con el que empiezas el 26. Este. También el 1 de enero del 26 tenías este dinero en caja, este dinero en bancos, te debían X dinero, debes tú X dinero. Y ese es el dinero. Eso es con lo que empiezas. Bueno, y dicen, ¿y eso para qué sirve? Pues miren, vamos a la primera parte y lo van a ver ustedes perfectamente para qué sirve. Tienen aquí los ingresos, ¿vale? Y lo que hemos presupuestado en ingresos. Tienen aquí los gastos y lo que hemos presupuestado, no solamente lo presupuestado, sino también lo que presupuestamos en el 25 y el realizado en el 25. Bueno, pues miren, el dinero con el que empezamos el año 25, más los ingresos tenidos en el 25, menos los gastos tenidos en el 25, tienen que ser el dinero con el que empezamos el 26. Eso es de primero de primaria. Eso no tiene mucha discusión. Tiene que cuadrar. En este caso no cuadra porque evidentemente no hemos metido bien las cifras, pero tiene que cuadrar. El dinero con el que empezamos el 25, más los ingresos que hemos tenido en el año, menos los gastos, tiene que ser igual que el dinero con el que empezamos el 26. Y de esta manera, los presupuestos se convierten en rendición de cuentas del año anterior, explicación con memorias y ver también con qué dinero empezamos. Claro, ¿qué significa? Significa que yo aquí, igual, imagínense que aquí, bueno, aquí tengo... Vamos a meter más gastos. Pero bueno, metemos aquí gastos. El agua en España está carísima, ¿eh? ¡Hala! Ya está. Pues ustedes verán que no tenemos dinero. Que aquí, ¿ven esta línea? Aportación a solicitar. Yo le estoy diciendo al presentarle estos presupuestos al gobierno provincial, le estoy diciendo, mira, con estos presupuestos que hemos hecho, el gobierno provincial a mí me tendría que aportar 58.000 euros. Los revisamos por donde quieras, pero si están bien hechos y si está ajustado, el gobierno provincial tendrá que hacer esa aportación. Que lo mismo podemos hacer lo contrario, ¿eh? Porque si aquí yo pongo que sí que voy a tener un ingreso de 100.000 euros, aquí me va a parecer que tengo disponible para el año siguiente 41.500. Y lo más fácil es que el gobierno provincial me diga, pues entonces vas a fijar aquí, en este comunicación de bienes, vas a fijar 35.000 euros. Y entonces ya ven ustedes cómo todo cambia. Ya para el año siguiente, para empezar, voy a tener solamente 6.500. Bueno, espero haberme explicado. Un Excel de este tipo yo creo que nos hace ver muy visualmente lo que son los presupuestos y cómo se puede ver ahí. Entonces, mira, si tu comunidad te vas a quedar con tantísimo dinero, las comunidades no pueden capitalizar. Lo normal es que hagas una aportación extraordinaria y lo marques en presupuestos que vas a hacer una aportación extraordinaria al gobierno general o al gobierno provincial, al que sea, ¿vale? Bien, yo esta hoja Excel yo se la voy a mandar. Si ustedes sí tienen interés, yo se la mando, no tengo ningún problema. ¿Vale? Es más, en esta hoja Excel,
¿Y esto cómo se...? ¿Cómo quito yo esto de aquí? Porque... No, 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 no. A ver que no. Minimizar. Bueno, vale. Esta hoja Excel luego se puede cerrar para que todas estas celdas que están en blanco no se puedan tocar. Y solamente se pueden tocar y se puede escribir en las celdas que están en amarillo, ¿vale? O en verde. Bien, cierro el Excel y continuamos con la presentación que estaba haciendo. Ya, pero lo tengo que preparar antes. Ahora, presentación con diapositivas desde la diapositiva actual. Vale, perfecto. Y ahora yo tengo que hacer así. Esto está un poco complicado, ¿eh? Compartir. Compartir. ¿Dónde estamos? No lo veo. Vamos a decir de la No, pantalla no está 1. compartiendo. Ya está, ya está. Ya está, ¿no? Vale. Sí. Entonces, algunas ideas a tener en cuenta. Los presupuestos son un instrumento muy eficaz. Claro, muy eficaz también en la medida en que los tomamos en serio, en la medida en que cuando los preparamos tratamos de hacer un verdadero diálogo y discernimiento sobre la realidad económica que tenemos y en la medida en que luego los revisamos, ¿vale? Nos sirven para evaluar. Instrumento clave para el ejercicio de la corresponsabilidad. Yo entiendo que en una comunidad los presupuestos se preparan, hombre, el borrador lógicamente lo preparará el ecónomo o la administradora, la ecónoma, perdón, ¿eh? Igual hablando con la superiora, pero luego en algún momento los tiene que ver, digo yo que lo normal es que lo vea la comunidad, ¿vale? Entonces, corresponsabilidad horizontal y corresponsabilidad vertical, porque también tendrán que ser aprobados desde arriba. Aprobación que no es una aprobación automática, sino que es una aprobación también hecha en diálogo. Mira, estas cosas las vemos, estas cosas no las vemos, etcétera. ¿Vale? Ciertamente, lo que decíamos antes, y lo tienen ustedes en su directorio, deben ser elaborados en cada nivel, actividad, comunidad. Todo el mundo tiene que elaborar presupuestos. Si se programa la vida comunitaria o la vida de la obra y nuestro apostolado y nuestra oración y nuestra vida fraterna, ¿por qué no vamos a programar la actividad económica? Elaborarlos cuidadosamente es signo de la vitalidad de un grupo, ¿no? Se trata de potenciar la vida del grupo administrando mejor sus recursos, poniéndolos mejor al servicio de la misión. Hombre, yo entiendo que igual en un colegio, por ejemplo, o en una residencia, pues no todo el mundo tiene que participar, pero sí que tiene que haber un equipo directivo. Y el equipo directivo será el que tiene que preparar y dialogar el presupuesto, ¿vale? Pero al final, el argumento es sencillo, es administrar mejor los recursos para ponerlos mejor al servicio de la misión. A ver, si yo... Bueno, yo creo que vamos haciendo algo, me voy enterando un poco. Los presupuestos son la oportunidad, y ya lo han visto por lo menos en ese modelo que yo he puesto, para evaluar el ejercicio terminado. En el fondo, los presupuestos son la oportunidad también para hacer lo que he dicho antes, la rendición de cuentas. Porque ya estoy viendo del último ejercicio cuál ha sido el realizado. Esto ha sido lo que de verdad he ingresado, más allá de lo que presupuesté, lo que de verdad he ingresado. Y esto ha sido lo que de verdad he gastado, más allá de lo que presupuesté. ¿Vale? Tengo toda esa información delante. Y lógicamente, además, es que esa información me ayuda a preparar el presupuesto del año siguiente. Todo ello en diálogo.
Por eso, si se han fijado en la hoja Excel, eso está puesto por cuentas, ¿no? Por cuentas, por cada una de las cuentas. Esto es lo que vamos a gastar en teléfono, esto es lo que vamos a gastar en seguros, esto es lo que vamos a gastar en electricidad, esto es lo que vamos a gastar en agua. Yo creo que en las comunidades, pero también en las actividades, tiene un valor pedagógico muy importante, muy importante. Muy importante porque en el caso de las actividades el equipo directivo se da cuenta de que eso tiene un peso económico lo que están haciendo, de que igual tiene hasta problemas económicos. ¿eh? Y yo me he encontrado con colegios de congregaciones donde el equipo directivo, como no se le ha hablado nunca de los presupuestos ni de las cuentas, dicen, no, pues si las religiosas, la congregación tiene dinero, no hay problema. Y yo creo que no debe de ser así, ¿vale? Pero incluso en las comunidades tiene un valor pedagógico importante. ¿eh? Por lo menos una vez al año, o dos o tres veces al año, hablamos de nuestra realidad económica. No es poco, porque hablamos mucho, pues no sé, del Evangelio, que está muy bien, de nuestro carisma, que está muy bien, y de todas esas cosas, pero hablar también un poco de lo que es la base de todo es muy importante. Lo normal es que las comunidades o los equipos directivos aprueben sus presupuestos con un voto ya, con voto deliberativo. O sea, no se trata de que en el caso de la comunidad sea la administradora o la ecónoma la que informe a la comunidad y bueno, ya una vez informado, pues ya saben, ya les hemos informado, sino que la comunidad vota y vota que aprueba los presupuestos. Y lo mismo se diría del equipo directivo. No se trata de que el administrador del colegio o de la residencia informe al equipo directivo. No, no, el equipo directivo tiene que votar también y aprobar sus presupuestos. Y si es necesario, entrar en diálogo con el gobierno provincial, si es que el gobierno provincial ve que hay cosas que haya que cambiar o que haya que modificar. Y como ya hemos dicho, pues esto ya lo he dicho cuatro veces, los diferentes niveles tienen que hacer sus presupuestos, por supuesto. A ver, yo he dicho antes que los presupuestos son norma, pero obviamente no son norma absoluta. Y sobre todo, si no tenemos costumbre de hacer los presupuestos, al principio nos va a hacer falta una pedagogía de 1 o 2 años para irlo haciendo bien, ¿vale? Claro, no son norma absoluta, pero sí tienen que ser norma, ¿vale? Evidentemente, si hay una comunidad, por poner el ejemplo, si quieren ustedes el más tonto de todos, ¿no? Si hay una comunidad que en septiembre ha cumplido ya con el presupuesto de medicamentos, pues no le vamos a decir, no, no, ya no compren más medicamentos. De aquí a fin de año se aguantan, porque luego viene la tensión, la diabetes, yo qué sé, cuántas cosas, o el corazón, ¿no? Y hace falta cuidarnos. Pues habrá que seguir gastando. Pero, repito, para eso están en la memoria esas notas explicativas donde se tiene que ir explicando. De por qué lo que era una norma nos lo hemos saltado. No lo hemos cumplido exactamente. ¿eh? Entonces, no son norma absoluta. Y por supuesto no hacer eso que he dicho antes. O sea, vale, como hemos gastado ya todo el dinero de medicamentos, pues el dinero de medicamentos que tenemos que seguir comprando lo ponemos en gastos extraordinarios. No, 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 no. Lo metemos en gastos de medicamentos, porque la contabilidad tiene que ser real, ¿vale? Tiene que reflejar la realidad. Si lo metiésemos en gastos extraordinarios o en gastos de alimentación o en gastos de viajes, estaríamos mintiendo. Y ni ustedes ni yo estamos preparados en la vida para echar mentiras. O sí, bueno, no, no, no vamos a entrar en ese tema, que es un tema más complicado teológicamente, ¿vale? Entonces, son instrumento, ¿vale? No fin. Son un instrumento que nos ayuda a gestionar mejor nuestras decisiones económicas, a gestionar mejor la economía, pero no son un fin absoluto, repito. O sea, no es esto hay que cumplirlo sí o sí. ¿eh? El otro día me hablaban, fíjese,
lo que somos a veces, ¿no? Me hablaban de una comunidad. En esa comunidad de religiosas ha habido dos religiosas que ya estaban muy mayores y les han destinado a la comunidad de enfermas. Entonces, a la hora de destinarse les han tenido que comprar ropa. Era una ropa que no estaba presupuestada. Entonces ha ido otra hermana y ha dicho, mira, a mí me hace falta comprarme ropa. Ah, no, no puedes. ¿Cómo? Que no puedo. No, es que ya se ha cumplido el presupuesto en agosto. Bueno, ¿y qué queréis? Que de aquí a enero, en fin, puede haber consecuencias terribles, ¿no? Entonces, son instrumento y no fin, ¿eh? No es una norma absoluta. Norma orientativa, porque siempre pueden surgir imprevistos, ¿vale? O sea, a mí, en esta casa donde hay una iglesia pública, hace 2 meses ahora se cayó un trozo del doble techo de la iglesia. Menos mal, a Dios gracias, se cayó a las 3 de la mañana y a esa hora no había nadie rezando en la iglesia, ¿vale? Bueno, ha habido que arreglarlo. Ay, por cierto, el seguro, por no sé qué razón, los seguros siempre tienen letra pequeñita, no se ha hecho cargo de nada. Bueno, pues son 5.000 y pico euros. Pues hay que gastarlo. Ya está. No vamos a dejar el agujero ahí en el techo sin arreglar durante 6 meses. ¿Vale? Pues son norma orientativa. Siempre pueden surgir imprevistos y hay que asumirlo. Otra cosa es que lo lógico es que estas cosas se hagan en diálogo, pues en mi caso con el ecónomo provincial, a quien se le llamó, se le informó y se le dijo, mira, esto hay que arreglarlo. Ah, pues mira a ver el seguro, mirado el seguro, mira, el seguro no se hace cargo, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Hay que arreglarlo, ¿vale? Y de lo que se trata es del cumplimiento o no cumplimiento, valorarlo, evaluarlo. Yo ya sé que a nosotros no nos gusta mucho esto de evaluar, ¿eh? No nos gusta a los religiosos. Preferimos pasar así, pasar páginas rápidamente. O por lo menos es la impresión que yo tengo. Bueno, pues precisamente aquí en los presupuestos hay que valorarlo. Porque, bueno, si se ha cumplido perfectamente, pues vale, se ha cumplido. Pero si no se ha cumplido tanto por abajo como por arriba, pues ¿por qué? Vamos a ver que seguramente hay alguna razón. ¿No? Seguramente hay alguna razón. Nosotros este año en España, en la electricidad, en febrero el gobierno decidió que el IVA, el impuesto que se paga sobre la electricidad, pasaba del 4 al 21%. Pues eso es una subida que no la teníamos en mente a la hora de hacer los presupuestos. Ya está. Vale. Pues se explica. ¿No? En cualquier caso, los presupuestos, como la contabilidad, deben ser veraces. Veraces. Deben responder a la realidad. Y lo que se presupuesta en principio, hay que intentar cumplirlo. En principio. ¿Vale? Hombre, yo creo que en algunas cosas, yo creo que los presupuestos hay que ser más rígidos en su revisión, en su elaboración, en su cumplimiento, con las actividades que con las comunidades. En general, nuestras comunidades son, bueno, y estoy seguro que las suyas mucho más que las mías, ¿eh? Muy austeras y al final es un poco lo comido por lo servido. Mientras que en las actividades, colegios, residencias, etcétera, es donde se juega un poco la realidad económica de las provincias, por el peso, sencillamente. O sea, yo ahora mismo hay una congregación que conozco aquí en España que la congregación tiene 7 colegios, ¿eh? Aquí en España la congregación es relativamente pequeña, pero está extendida por todo el mundo. Y yo más de una vez, se lo he dicho 2 veces hablando con la general, digo, yo no conozco las cuentas de la congregación en conjunto, pero estoy seguro de que estos 7 colegios mueven, facturan más dinero en un año que todo el resto de la congregación junto. Y por supuesto tienen empleados, es una carga económica de mucha responsabilidad. Por eso los presupuestos en los centros, en las actividades tienen que ser, ahí sí que hay que ser mucho más serios y, si se me apura, un poquito más rígidos, ¿vale?
En cualquier caso, deben ser siempre realistas, ¿no? O sea, no vamos a hacer los presupuestos para que mi superior provincial o mi ecónomo provincial se sienta feliz. O sea, yo espero que su felicidad dependa de otras cosas, no de cómo yo hago los presupuestos. Mis presupuestos tienen que ser realistas. Hay unas necesidades y eso hay que prepararlo y hay que programarlo y hay que planificarlo. Por lo tanto, con objetivos y metas posibles. En esta casa tenemos una parte de la casa que es casa de convivencias también, ¿no? De ejercicios espirituales. Bueno, pues es que si tenemos unos ingresos ahí de 15.000 ingresos netos, de 15.000 euros al año, pues yo le puedo poner en el presupuesto 60.000 y se va a sentir feliz, pero es que no vamos a hacer ese dinero. Ya está, no lo vamos a hacer. Por lo tanto, ¿para qué voy a poner una cosa que no va a ser real? Realistas, con objetivos y metas posibles. Y por supuesto, deben ser dinámicos. Se tienen que ir adaptando año a año a la realidad de la vida, a la realidad de la comunidad. No podemos gastar lo mismo cuando somos una comunidad de 15 que cuando somos una comunidad de 25, por ejemplo. Y no podemos pretender tener los mismos gastos en una comunidad de 15 que en una comunidad de 3. ¿No? Ojo, porque en los presupuestos a veces funcionamos sistemáticamente por inercia. Es decir, a veces lo que hacemos es, mira, el año pasado presupuestamos 2.000 en este capítulo, ahora nos hemos gastado 2.500, bueno, pues el año que viene 2.700. ¿Vale? Eso es dejarnos llevar por la inercia sin pararnos a analizar y decir, oyes, a ver, este gasto de teléfono, por ejemplo, era de cuando en la comunidad éramos 15, nos hacía falta tener una centralita, no sé qué, no sé qué. ¿Veis? Que es que ahora somos 3, tenemos cada uno nuestro teléfono móvil. ¿Para qué vamos a presupuestar esto? O más que para qué vamos a presupuestar esto, ¿para qué vamos a seguir manteniendo esa centralita? Que igual ahora mismo ya es inútil. ¿Me explico? Entonces, la hora de hacer los presupuestos es también la hora de cuestionarse quizás muchas cosas y de irlas pensando, ¿no? Yo eso, pero yo sé que nos dejamos llevar muchas veces por las inercias, o sea, como siempre ha sido así, como siempre hemos tenido, yo qué sé, una cámara frigorífica enorme, pues la vamos a seguir teniendo. Claro, antes éramos 20 en la comunidad, ahora somos 3, pero la vamos a seguir teniendo porque total es muy cómodo tenerla, ¿vale? No sé si me explico. Espero que sí. Para elaborarlos, pues partir de lo realizado, pero no aumentar automáticamente, porque eso lo hacemos muchas veces. La inflación ha sido de un 5%, venga, 5% más, 5% más, 5% más. Hombre, vamos a pensar un poco. ¿Mm? Tomar conciencia de los gastos e ingresos reales de la comunidad o actividad y distribuir adecuadamente los recursos entre las necesidades. Esto es administrar, hermanas. Sea, al final, la más básica administración la hace el padre o la madre de familia que van al mercado y llevan 50 euros en el bolsillo y tienen esos recursos escasos y no digo infinitas, sí, pero prácticamente infinitas necesidades. Y tienen que distribuir los recursos entre las necesidades. Y por supuesto, pensar en las necesidades extraordinarias que tengamos. A nuestros edificios les hace falta mantenimiento. Y a veces ahorramos mucho y al final el ahorro es para peor, porque terminamos teniendo algún desastre por no hacer bien un mantenimiento de nuestros edificios. Y eso hay que preverlo. Y hay que prever esas necesidades extraordinarias, a ver cómo las vamos a financiar. Desde un punto de vista práctico, entonces, presupuestar para un año natural, aunque yo he dicho eso antes, ustedes verán que es lo mejor para ustedes, evidentemente. Sobre esto no hay ninguna ley, está claro. Pero sí que presupuestar en las mismas cuentas que usaremos en la contabilidad. Claro, no vaya a ser que yo ponga aquí las 65 es material de oficina y luego cuando hago la contabilidad
Ahí uso la 68 para material de oficina. Por favor, usamos las mismas cuentas para facilitar luego la lectura, la comparación, todo. Tener en cuenta los gastos ya comprometidos, las deudas. No olvidar, y esto en las comunidades es muy importante, que las necesidades de las personas también tienen que entrar en los presupuestos. Pero vamos, te lo doy por supuesto que ya se hace, ¿no? Ropa, salud, alimentación, todas estas cosas. ¿Eh? Entonces, el objetivo no es exactamente ahorrar. El objetivo es gastar lo que sea necesario. ¿Eh? Claro, que ese concepto de necesario, ya sé yo que es muy amplio. ¿Eh? Presupuestar y discernir los gastos extraordinarios que se prevean para el año y, evidentemente, como ya les he dicho antes, no es lo mismo el presupuesto. Ay, Dios mío. No es lo mismo el presupuesto de la comunidad que el de la actividad, ¿vale? Y voy a la última porque me acabo de dar cuenta de que me he pasado de tiempo ampliamente. Una vez aprobados por la comunidad y por el nivel administrativo superior, ya son norma, ¿vale? Lo suyo es que a lo largo del ejercicio, 2, 3 veces, se vaya haciendo una revisión. ¿Cómo vamos cumpliendo el presupuesto? Nos hemos pasado en este punto. ¿Por qué? ¿Vale? El presupuesto ahí se convierte en una ayuda para la administración y para la toma de decisiones, ¿no? Para favorecer también el diálogo. La comunidad, actividad han de valorar las razones del no cumplimiento y, por supuesto, esto también es muy importante cuando yo hago el presupuesto y lo apruebo en comunidad y lo mando al gobierno provincial, es posible que el gobierno provincial me mande una carta y me diga, hombre, mira, está muy bien el presupuesto, pero en este punto y este punto quizás lo debíais de revisar por esto y por esto y por esto. Hombre, pues vamos a coger eso como una parte del discernimiento también, ¿no? Como una parte de la escucha. Y quizás entrar en diálogo, si no, no se trata de delante de lo que nos dice el gobierno provincial o el gobierno general, pues decir sí a todo. No, no. Mira, es que nosotros esto lo poníamos por esto. Vamos a explicar las razones, vamos a entrar en diálogo. Pero al final, en la vida religiosa, tenemos que aceptar, por supuesto, al final hay que obedecer. Ya está. Si es que es así. Entramos con esa idea y nos vamos a quedar con ella. Y todo presupuesto extraordinario, yo he dicho que los presupuestos extraordinarios, en la medida en que se puedan incluir dentro del presupuesto ordinario, pues ya está muy bien. Pero es posible que surjan problemas a mitad de año. Bueno, pues tendremos que hacer un presupuesto extraordinario que debería de pasar por el mismo proceso de diálogo, aprobación comunitaria y refrendo superior. Exactamente igual. Y he visto que me he pasado, discúlpenme hermanas, yo la verdad es que creía que no iba a llegar a tanto, ¿sabes? Que me iba a quedar corto.